Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin en Spotify Estados Unidos se ubicó con Who, en el número 7, Spotify Canadá lugar 24, Spotify Japón puesto 2, Spotify Argentina lugar 60, Spotify Corea número 1, Spotify Reino Unido lugar 114 y lugar 3 en Spotify Global. Who llegó al billón de reproducciones. Así Jimin se convierte en el artista solista K-pop que más rápido alcanza esta cifra. Al parecer también podría ser el artista masculino en alcanzar más rápido en la historia de Spotify el billón de reproducciones. Se está esperando información oficial, porque Jimin alcanzó este logro en 118 días y Harry Styles en 119, pero lo están dando como un empate. Así que cualquier información se las haré saber. Pero nadie nos quita la alegría de ver a Who ingresar en el Villain Club. Jimin y Jungkook son los únicos artistas K-pop en tener múltiples canciones sobre el billón de reproducciones. Duo Ace nuevamente haciendo historia. Así de importante es seguir escuchando las canciones de Jimin y Jungkook. Estas victorias son una alegría en medio de la ausencia de ambos. Nos llena el corazón saber que siguen cosechando éxitos. Sigamos reproduciendo Golden Music Face. Vota por Jimin en los premios Pure Charts Awards, se da un trofeo al ganador. En la descripción te dejo el link. Votemos por Jimin y Jungkook en los Mama 2024. Faltan pocos días para que se cierren las votaciones. Diario Militar J-Coop. Desayunaron. Arroz, sopa de algas con carne de res, bulgogi estilo Eonjan, papas pequeñas guisadas y kimchi. Almorzaron. Arroz negro, sopa doenjan con malvavisco en racimo y camarones secos, pato ahumado salteado con verduras, hoja de rábano encurtido, ensalada de gelatina de bellota, kimchi de hojas de mostaza y kaki. Cenaron. Arroz, sopa de cerdo, menchikatsu que es filete de cerdo empanizado, ensalada de cebollín y cubos de rábano encurtido. El tiempo de Yeoncheon. En la mañana 4 grados Celsius, mayormente despejado. En la tarde 15 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 18 grados Celsius, mayormente despejado. Salieron nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook de soldados que les dieron de baja. Este soldado plastificó los autógrafos de ambos, yo haría lo mismo, y este autógrafo, lo escribió uno en representación de ambos, estoy seguro de que lograrás tus objetivos y realizarás tus sueños. Jimin también firmó su álbum Muse a la amiga del soldado y ella les envió al parecer este llavero, decía que el soldado lo mostró en la habitación y todos vieron, incluido Jimin que dijo que era su pasado oscuro. Al parecer y por la percepción que nos deja una vez más, hay un buen ambiente dentro del batallón donde están Jimin y Jungkook, eso es muy satisfactorio. ¿Sabías que? Graciela me escribió muy acongojada lo siguiente, Carito desmiente lo del cojín, porque están diciendo que eso lo puso Jungkook, porque está harto de Jimin y ya no lo soporta, por favor comenta algo sobre eso, porque me dolió mucho. Hola Graciela. Hace un tiempo hablé de eso, y decían que era para mantener la distancia y al parecer reflotaron nuevamente el tema, porque no tienen de más cosas que agarrarse.
Es bien absurdo pensar que Jungkook puso un cojín para mantener la distancia con Jimin, cuando ese cojín tenía menos relleno y peso que los argumentos del Taekook. Hablando en serio, ese cojín no era ninguna barrera para ambos, como Jungkook va a estar harto de Jimin, si en ese momento tuvieron mucho contacto físico. Antes de sentarse ahí, venían de disfrutar juntos del jacuzzi. Después Jungkook cocinó para Jimin, al día siguiente no bebió para poder conducir el auto e irse solo con él, sin nadie más. Si Jungkook estuviera harto de Jimin, hubiera tomado cerveza sin problemas, pero decidió que no. En el detrás de escena se ve cuando apagaron las cámaras del auto y Jungkook después las enciende. ¿Qué hicieron en ese tiempo que no quisieron grabarlo? Obviamente algo privado y personal entre ambos. Y se me viene a la cabeza el relato de la persona que no los conocía, y los vio en el estacionamiento del aeropuerto a los dos coquetearse y dejaron de hacerlo cuando llegó seguridad. Este testimonio fue mucho antes que saliera el programa, y con todo lo que vimos lo más probable es que sea cierto. Por eso dan risa que crean que un cojín va a poner distancia entre ambos o que Jungkook está harto de Jimin. Cuando se fue con él al ejército bajo el sistema de amigos, ni el servicio militar pudo poner distancia entre ellos. Ahora ya lo sabes. Hablando de coqueteo, hubo mucho de eso en Are You Sure, acá te dejo algunos. Jungkook diciéndole a Jimin que lo deje probar su sangre. 얼마나 맛있길래 그러지? 나도 한번 먹어보자. 저 가서 줄게. Ok. Cuando Jungkook de la nada comienza a revisar el cuerpo de Jimin para ver según en las picaduras de mosquitos. Jungkook diciendo que Jimin era más bonito que las nubes. Esa respiración boca a boca. Empezaron a hablar que podían comer ramen, pero Jungkook nuevamente comenzó el coqueteo. Esta cara de Jimin en la piscina junto a Jungkook. Jugando con la botella. Jungkook diciéndole a Jimin que se quite los pantalones y la ropa interior. Estos son algunos de los momentos de coqueteo. ¿Cuál te gustó más? Te leo en comentarios. Día 210. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.